Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Study Body Aprende conmigo. En este video estaremos hablando acerca de los colores, su clasificación, los fenómenos relacionados con la manera como los percibimos y revisaremos un poco de la historia detrás de su uso por los humanos. Sin más dilación, vamos a la intro y comenzamos. Cada vez que intentamos describir un color solemos compararlo con algo que ya existe. Verde como el pasto, amarillo como el sol, azul como el cielo. No obstante, aunque creemos que los conocemos todos, lo cierto es que cada día se crean más colores, gracias a la combinación entre saturación, brillo y matiz. El color que percibimos y el significado que le damos es el resultado de la interacción entre nuestra visión, las condiciones del medio ambiente e incluso la cultura en la que crecimos. Pero, ¿cómo ocurre este fenómeno en nuestro organismo? Tenemos la posibilidad de percibir los colores a través del estímulo lumínico que llega al ojo y que es analizado por las células llamadas conos, que son de tres tipos: las que perciben el azul, el rojo y el verde. En este proceso se evalúan atributos como la intensidad y la longitud de onda de las radiaciones lumínicas, para convertirlas luego en impulsos nerviosos que serán transmitidos por el nervio óptico y de allí al centro visual en el cerebro. Lo cierto es que sin luz no podríamos diferenciar la porción de espectro lumínico que da origen a cada uno de los colores que percibimos en la vida diaria. Y para entender un poco más de lo que sucede, tenemos que hablar un poco de física. Isaac Newton, físico y astrónomo, el mismo que es conocido por la ley de la gravedad y su famosa manzana, observó en 1665 que cuando un rayo de luz atraviesa un prisma de cristal, resulta que éste se desvía y que, particularmente, cada color se desvía de una manera distinta, separando así la luz blanca en 7 diferentes longitudes de onda, el espectro cromático, que nosotros conocemos de forma simplificada como los colores del arco iris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Un fenómeno que ocurre luego de la lluvia, cuando cada gota que está suspendida en el aire se comporta como un pequeño prisma. Ahora bien, para que el ojo perciba la sensación de color, se requiere que la longitud de onda se encuentre en el intervalo comprendido entre 400 y 700 nanómetros, de manera simple, entre el violeta y el rojo. Si estas ondas se encuentran por fuera de este intervalo, no las podremos percibir a simple vista, como sucede con diferentes radiaciones electromagnéticas. Por ejemplo, las ultravioletas, que se encuentran por debajo de 400 nanómetros, las infrarrojas por encima de 700 nanómetros, las ondas de radio que viajan por el aire o el vacío a la velocidad de la luz, los rayos X producidos por la desaceleración de electrones, eventos cósmicos de gran potencia o por procesos subatómicos, y los rayos gamma generados por desintegración de isótopos radioactivos. Asimismo, las longitudes de onda suelen ser reflejadas y absorbidas por los objetos de distinta manera, haciendo que cada uno de estos tenga un color determinado. Si estas no son absorbidas en absoluto, aparecerá el negro, o si por el contrario todas las longitudes de onda se reflejan de la misma manera, veremos blanco o algo de gris. En la naturaleza, cuando los rayos que vienen del Sol son divididos y reflejados por la atmósfera de la Tierra, da origen al azul del cielo que percibimos, mientras que si estos rayos entran en contacto con la clorofila de las plantas en distintos momentos, podremos ver que las hojas y ramas poseen un color verde que va pasando a anaranjado y finalmente a café. Hablemos ahora de la clasificación de los colores, y para ello necesitamos un poco de historia. En el siglo IV a.C., Aristóteles planteaba que los colores se formaban de la mezcla de 4 básicos que se relacionaban directamente con los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Posteriormente, en el siglo XVI, Leonardo da Vinci creía que el color era propio de la materia y estableció como colores fundamentales el blanco, que recibía todos los colores: amarillo para la tierra, verde para el agua, azul para el cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad, ya que anula a todos los demás. Es así como hoy en día los colores se clasifican de distintas maneras según el contexto en que se analicen. En el ámbito artístico existen los colores primarios: rojo, amarillo, azul, considerados puros ya que se obtienen sin mezclarse con otros, y los colores secundarios, que se originan de la combinación de los colores primarios,
como el naranja, verde y morado. Por otro lado, los colores se pueden clasificar según la temperatura que transmiten, es decir, la sensación que interpreta el cuerpo humano. Estos son fríos, azul, verde y morado, ya que a su lado otros colores resaltan, generalmente dan una sensación de tranquilidad y calma. Calientes, rojo, amarillo, naranja, marrón, dorado. A su lado, otros colores pierden su brillo, transmiten una sensación de cercanía, calidez y energía. Finalmente, si a cualquier color se le añade negro, este perderá intensidad, lucirá como apagado, mientras que si se mezcla con blanco, este parecerá más vivo. Retomando un poco acerca de las sensaciones que nos transmiten los colores, podemos hablar un poco de la teoría del color. El color nos produce sensaciones y emociones. Para Johann Wolfgang von Goethe, quien estudió la psicología del color y la filosofía de la naturaleza, para luego publicar su célebre teoría del color en 1810, cada color lo percibimos de una manera distinta según las experiencias que hemos vivido como individuos y la cultura donde crecimos. Así, los colores cálidos estimulan la mente, alegran y aportan energía, en tanto que los colores fríos inspiran calma y se han relacionado con la tristeza. Más adelante, Eva Heller, psicóloga y socióloga, publicó en 2008 La psicología del color, en la que estudió la relación de los colores con la razón y los sentimientos. De manera que el escoger o usar un color con el cual vestirnos, por ejemplo, se relaciona con nuestras experiencias y la relación que éstas tienen con las creencias y el lenguaje. Algo que con el paso de los años hemos visto en la industria de la moda, audiovisual, publicitaria. Es así que el color rosado lo hemos relacionado con romanticismo, ilusión, delicadeza y dulzura, y el plateado con dinamismo, elegancia, singularidad. En la parte de arriba les dejo el enlace con un clip en el que menciona el significado de otros colores. Adicionalmente, Eva Heller planteaba que al pintar, el acto de escoger un color podía ser usado como una manera de organizar nuestras ideas para estimular la concentración y que el significado que le demos estará determinado por el contexto en que se encuentre y la combinación de colores empleados. Así, el azul oscuro y gris puede evocar la melancolía en un día lluvioso, mientras que el azul claro y amarillo en un día de verano evoca alegría. Bueno, ¿y cómo hacían en la antigüedad para obtener estos colores? Es el turno de los pigmentos de color. Hace miles de años el hombre primitivo realizaba sus pinturas en las paredes de las cavernas, representando escenas domésticas de cacería, para lo que utilizaba una mezcla de tierra, óxidos minerales, sangre y jugos de plantas, que daban una mezcla de rojizos, pardos, amarillos, ocres o negros. Estas pinturas se conservaban en huesos de animales que se tapaban con grasa de animales fundidas. En el antiguo Egipto, alrededor del 2500 a.C., se mezclaba arena, cal y cobre, que calentados al fuego daban una tonalidad azul verdosa. Con azufre y mercurio tostado obtenían el rojo y el blanco a partir de plomo sometido a un proceso que involucraba el vinagre y el estiércol. Para el caso del índigo, se dice que desde el 4000 a.C., en el territorio que hoy se encuentra el Perú, ya era obtenido a partir de la planta indigófera, propia de los climas cálidos. Este pigmento también se encontró en momias de Egipto y existen registros de su elaboración como pasta colorante en la India desde 2000 a.C., un proceso que fue descrito por Marco Polo. Los fenicios en el 1500 a.C. conocieron el púrpura de Tiro extraído de las secreciones de caracoles que habitaban el Mediterráneo, haciendo este un material costoso reservado a la nobleza. El carmín empezó a utilizarse entre los pueblos mesoamericanos, donde era utilizado para teñir alimentos, plumas, textiles, algodón y como tinta para los códices. Este se obtenía mediante el procesamiento de los cuerpos secos de las cochinillas. En Europa se extendió su uso hacia el siglo XVI, impulsando su producción en la zona de Oaxaca, aunque cabe decir que la crianza de las cochinillas era un proceso más complicado que el manejo de los gusanos de seda. Luego llegaron los pigmentos originados a partir de procesos químicos, destacando el azul de Prusia en 1706, producto de un error de laboratorio del químico alemán Heinrich Diesbach, y posteriormente a finales del siglo XIX con la síntesis del rojo alizarina por los químicos alemanes Karl Griebe y Karl Liebermann, permitiendo que la producción de pigmentos se hiciera a bajo costo y una mayor comercialización, pero esa es otra historia. Hasta aquí hemos hablado de varios temas relacionados con los colores. Espero que este conocimiento te sea de utilidad. Cuéntame en los comentarios un ejemplo de cómo el color ha sido utilizado para transmitir un mensaje en tu comunidad. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones,
colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.